agradezco que me acompañen esta noche los diputados Federico Doring del Partido Acción Nacional. Gracias, Federico. A ti, Moni, buenas noches. Y el diputado Rubén Moreira del PRI. Muchísimas gracias Mónica, por estar aquí. A mí lo que me preocupa mucho, bueno, primero que nada, antes de empezar, voy a comenzar diferente. Quiero preguntarles a ustedes si ya tienen su calendario mundialista. ¿Ya tienen un calendario mundialista? No, ahí hay derechos de autor, el trademark de FIFA. Por eso, acuérdate que Penilei dijo que no puede haber falluca como Pero los déjame le compromisos. explico al público. ¿Por qué se los estoy preguntando? Porque fíjense que andan repartiendo esto, que es un calendario mundialista que nos está regalando el diputado federal Carlos Castillo, de Morena, me parece. Lo están repartiendo y me pareció que podía ser una violación a la ley electoral y pues actos anticipados de campaña, porque no nada más están repartiendo eso, que ya se lo están arrancando, porque es lo que ahorita todo el mundo quiere tener, sino que además están haciendo esto, que es como un periodiquito, imprimiendo y repartiendo. Pues, ¿qué no es esto un acto anticipado? ¿Él quiere ir por la alcaldía o cómo? ¿Qué está pasando aquí? Explíquenme los legisladores. A ver, yo noto ahí 4 irregularidades. La primera es un acto anticipado de campaña. El segundo, ya lo apuntó Federico, ahí hay derechos de propiedad Pues sí, que se están infringiendo. claro, en esto. El tercero, dentro de esos derechos, hay unos que son de organizaciones internacionales que nos meten en conflicto. Si algo no hace rápidamente el Instituto Mexicano de Protección y si algo no hace rápidamente el gobierno, nos van a meter en conflictos internacionales cuando estamos en la ruta del TEMEC y estamos en la ruta de los temas del Mundial. Y el cuarto es la frivolidad. Esa es la frivolidad, tratar de engañar a la gente, aprovechar el espacio, pues para un beneficio personal. Y eso es Morena. Pero muy adelantado, ¿no? No, pero precisamente por eso lo hacen. Para adelantarse desde ahora para sus procesos internos, pero también para posicionarse en la sociedad. Y esto cada vez es más difícil de impedir cuando los dados están cargados en temas tanto del INE como del Tribunal Federal Electoral. Así es. Pues esto es lo que se está repartiendo ahorita en Coyoacán. Pero yéndonos a lo que sucedió esta semana en el Legislativo, Federico, yo quisiera también tu opinión, porque ya escuchamos ampliamente a Rubén Moreira en tribuna, que hablaste, y eso a mí me preocupó muchísimo, Rubén, todos lo vimos además, que se está abriendo la puerta o que se está asomando ya por ahí el fantasma de la reelección con parte de lo que sucedió en estas jornadas legislativas. Sí, a ver, yo primero, si me permites, haría un comentario. Todo esto que se hizo, que es pura trampa electoral, confirma lo que yo estuve sosteniendo toda la semana. Toda la semana yo dije que la embestida de la Fiscalía en contra de Maru Campos no era más que un distractor. Curiosamente, Mónica, curiosamente, los narcos del bienestar comparecieron invitados el martes. Esa sí fue nota. Pero el miércoles de las fechorías electorales lo que quería Claudia Sheinbaum era distraernos con la comparecencia en Ciudad Juárez de Maru Campos. Siempre lo dije. Y nada de lo que hicieron estaba originalmente en el periodo extraordinario. Cuando Sheinbaum propuso la contrarreforma judicial, no venía la reelección. Y ciertamente, bueno, hasta los de Morena salieron a tribuna a decir que se estaba atacando la disposición que ella misma propuso de la no reelección. Pero ¿qué es lo que me parece terrible? Que hicieron las peores fechorías electorales, a diferencia del plan A y el plan B, que toda la sociedad mexicana lo vio venir, se informó, sabíamos la oposición qué debíamos de combatir, nos convocaron a una celada a discutir algo y como magos sacaron, pero en vez de un conejo, un mapache del sombrero y nos cambiaron todo el marco electoral para robarnos nuestros votos, para robarnos nuestros triunfos y para hacer de la censura la peor herramienta de la jornada electoral en el 2027-2030. Rubén. A ver, fueron días negros. Yo le he dicho que hay enfermedades que matan, pero son silenciosas. Y estamos ante ese caso. La democracia mexicana se está desmantelando. En el mundo occidental, la democracia no es solamente cómo votan los diputados o los senadores y dicen, pues somos mayoría y qué. No. Una buena democracia es donde se delibera, donde se razona. Y así son las democracias occidentales modernas. Por eso tiene mucha razón Federico cuando dice, el pueblo de México no sabe lo que se votó. Y esto es un grave problema.
Vimos, como tú señalas, pues que cambia la fecha del Poder Judicial, de la elección del Poder Judicial. Ojo, pero la juntan el año 28 con dos cosas. La revocación del mandato. Antes la revocación del mandato no podía ser el día de las elecciones regulares. Hoy la pusieron el día de las elecciones regulares. ¿Cuáles serían las elecciones esas? 4 gobernaturas, Durango, sí, hay un Tamaulipas, Oaxaca, que está ahí jugándose, y Hidalgo. Bueno, las ponen ahí. Pero además ese día van a ser las elecciones del Poder Judicial. Entonces veremos a la presidenta de la República salir a defenderse en la revocación, es decir, a hacer campaña, cuando esté sucediendo todo esto. ¿Qué otra cosa sucedió y no vimos mucho? Simplifican los acordeones. Va a haber acordeones, pero va a ser mucho más difícil, mucho más fácil que ellos los manejen. ¿Qué otra cosa no vimos, pero que ahí está? Bueno, pues primero les mueves un año a los magistrados más de su periodo y luego los mandas a la reelección. Sí, claro, para asegurarla. Para asegurar para todo, un partido político. Para ver todo. Y luego algo que me preocupó mucho. Hay gente que está festejando que no se votó la ley secundaria que... La iniciativa de Ricardo Monreal. Sí, pero la ley secundaria relacionada con la nulidad por intervención de agentes extranjeros o de extranjeros. Es bien interesante, porque antes decía intervención, Federico. ¿Qué significaba intervención? Pues una invasión. Hoy dice injerencia. Intervención e injerencia. Y es ambiguo el término, porque la injerencia puede ser de muchas formas. Por eso te lo digo. De extranjeros, no necesariamente un gobierno. Puede ser la OEA o la ONU, que dicen, oigan, tengan cuidado con la democracia allá. O el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y luego decir que como fue señalado les juegue en contra a un partido político, si es que el señalado es de determinado partido político. O un noticiero. Hace rato alguien me comentaba cuando venía para acá, bueno, pero también los opositores se pueden quejar de eso. Sí, ¿y quién tiene a los juzgadores ahora? Sí. Entonces, se están preparando Por eso digo yo que cae entonces en la cancha del tribunal. ¿Y quién está ahorita en el tribunal electoral cuando se trate de determinar eso? Y termino rápido. Se manda un mensaje de que en este país puede regresar la reelección. Las dictaduras sudamericanas, centroamericanas, muchas de ellas no fueron por cambios constitucionales, sino porque tribunales a modo decían, no, alguien se puede reelegir porque si no le violamos los derechos humanos. Eso fue lo que hicieron ahí. Federico, sí. A ver, déjame abundar un poco porque puse el énfasis en la censura. Esta semana, el viernes, Mónica, al PAN le prohibió el INE subir un spot que habla de los narcos del bienestar. Claro, por supuesto. No estoy hablando de otro país. Ejemplo concreto de lo que decías tú de la justicia. ¿Qué pasa, Mónica, si para junio del año que entra, en las cortes de Chicago y de Brooklyn, ya se declaró culpable y llegó a un acuerdo Gerardo Mérida o Enrique Díaz? No vaya a ser que la justicia de Estados Unidos influye en el ánimo de los mexicanos porque los narcos del bienestar ya están en la cárcel, porque aceptaron sus delitos, porque aceptaron que recibieron dinero para las campañas. Nada de eso podría decirse en Azteca. Por eso, la agresión a Azteca, que es igual como yo decía, es Claudia sacando el Hitler que lleva adentro. ¿Qué hizo Hitler en el 33? La purga literaria. Quemó los libros que decía que para limpiar la cultura alemana, no la raza, para limpiar la cultura alemana, estaban prohibidos leer. Y eso es lo que quiere hacer Morena con nosotros. Que TV Azteca, que los periodistas no puedan informar y que los mexicanos tengan prohibido informarse y que, por supuesto, tú no puedas informar de qué pasó con la justicia estadounidense porque los narcos del bienestar, ahorita no, Mónica, pero para junio del año que entra ya van a ser compas del Chapo y de muchos en la prisión de alta seguridad de Colorado. Y abonando a lo que tú estás diciendo, dijiste algo muy importante también, Rubén, que es que tú mencionas la elección que viene en Tamaulipas. Tamaulipas es otro estado que está bajo la lupa de las autoridades norteamericanas, en el mismo sentido en el que señalaron a 10 funcionarios. Se están poniendo ellos un seguro para cuando pierdan una elección, anularla. Pero lo hacen de una manera terrible, porque incluso se pueden fabricar pruebas para anular una elección.
Ejemplo, hay 2 candidatos, uno de ellos va perdiendo y sabe por las encuestas que no va a alcanzar al otro. Pues se autohace ataques desde el extranjero y lo dice, mira, me están atacando. Claro. O sea, está tan mal redactado eso que puede ser pues como una pistola que empieza a disparar para todos lados. Es que esto que ustedes dos están poniendo sobre la mesa es súper importante, porque es muy importante que la audiencia, que la gente entienda que lo que está pasando aquí no es que le estén cerrando o que le estemos cerrando las puertas al crimen organizado, es que le estamos abriendo las puertas al control político electoral, y eso es gravísimo. Creo que no lo habíamos visto desde la época del porfiriato en nuestro país. Claro, y se inventan cosas. Por ejemplo, Federico dice, vamos a hacer una comisión de idoneidad. Esta comisión va a revisar que los candidatos sean, digamos que pulcros. Primero, ¿quién los va a revisar? Pues ellos mismos. Segundo, no evita que el crimen entre en las elecciones. Pusimos sobre la mesa varias cosas. Resolvamos qué sucede cuando matan a un candidato. Claro. Cuando lo secuestran. Claro. Resolvamos por qué solamente hay candidatos de un solo partido en muchos municipios de este país. En Chihuahua, el alcalde de Morelos ha sido candidato único 2 veces. Mira, y tú lo viste, Federico, ¿Sí? Cuando yo hablaba eso en el Pleno, todo Morena agachó la cabeza. Callaban como Sí, momias. les dije, ustedes lo han vivido, aquí lo comentan en los pasillos. Bueno, ¿por qué no arreglamos eso estos días? Y otro tema, Federico, que tú que has estado además, ¿quién va a vigilar a quien vigila? Bueno, ese es el gran problema, porque el estímulo que tienen ahora el tribunal es a legitimar todo. Fíjate qué peligroso puede ser este asunto. Cuando esos magistrados dependan de votos, si es que deciden reelegirse, sus criterios van a ser eminentemente electorales, porque resolver una nulidad de un estado como Edomex va a ser increíblemente más atractiva para poderse reelegir que impartir justicia electoral en Tlaxcala. Van a ser de la clientela electoral parte de la resolución electoral. Eso es gravísimo. Yo pondría otro ejemplo de lo que aquí se ha pincelado, que es todavía más grave. El que, lo hice muy bien, Rubén, el que no esté en la ley secundaria, que era pésima la propuesta, pero definía conceptos, definía cómo instrumental en la ley de medios de impugnación la nulidad. Ahora no existe nada de eso. Entonces, si por arte de prestidigitación la Consejería Jurídica le pasa a Tadei un acuerdo que diga el INE, pues como no hay ley de los diputados y senadores, yo voy a llenar el vacío y discrecionalmente, no el Congreso, el INE dice cómo desahogar, cómo calificar, cómo validar la injerencia. Antes eso, que no tenía sustento constitucional, te ibas al tribunal como partido y lo atacabas. Claro. Si lo haces y lo inventas y se lo saca la Tadei de la manga sin que lo haya aprobado el Congreso, es doblemente perverso, porque es más discrecional y la única instancia para defendernos de eso es el Tribunal Electoral. Pues es que regresamos al mismo punto. Entonces, en este momento, a como estamos, si las elecciones fueran ahorita, por ejemplo, ¿quién va a decidir quién sí puede ser candidato y quién no? A ver, es que en las elecciones Morena ya tiene muchos candados. Si por un lado quiere hacer campaña, empieza a violar la ley. ¿Quién va a juzgar eso? Pues órganos electorales a modo. Tienen los programas sociales para chantajear. Por ahí andan circulando videos donde están chantajeando a las personas de la tercera edad de quitar los programas sociales, que por cierto no se los pueden quitar. Pero luego además pierden, pues les anulan las elecciones. Mira, Federico habló de la interpretación que puede dar el INE, pero también un tribunal electoral puede agarrar la norma constitucional y decir, el Poder Legislativo no hizo la ley secundaria, porque tenemos hasta el próximo día 5 de junio. Y el justiciable no tiene la culpa de que el Poder Legislativo no ha hecho su trabajo. Yo, juez, interpreto la norma constitucional que está arriba, yo soy garantista y te anulo una elección. Y lo pueden hacer, se puede hacer, pues ellos tienen todo. Pero déjame retomar un tema de cinismo. A ver, México está sufriendo las consecuencias de lo que yo llamo narcos del bienestar. Esta que diseñaron, su comisión Sucha,
es su coartada, es su frazada para arropar y engañar a los mexicanos. Decir, en el 27 ya no va a haber otro Rocha Moya. Te juro, pero perjuro que no va a haber más narcos. Mira, aquí en la ciudad, esta es mi foto, en 2015, cuando yo fui a la policía, me hicieron antidoping, control de confianza, polígrafo. Que ya lo deberían de implementar también en el Congreso. No, y en el Pleno, pero Por bueno. eso. En el pleno del colímetro. Para ver si tenía vínculos con la delincuencia organizada, mi situación patrimonial. Me salieron hasta cosas del divorcio ahí en Plataforma México. Bueno, me puse en manos de un gobierno del PRD para que revisaran mi probidad. Era Mancera, entonces. Ni modo que me ponga yo ahora en manos de la fiscalía que me espió, que es Ernestina Godoy, cuando me inventó un secuestro en Colima para meterse a mi teléfono, y al de Ricardo Monreal, y al de Marcelo Ebrard, y al de Alessandra Rojo de la Vega, y al de Taboada. No nada más eran los panistas, era la oposición interna de Claudia. A esa fiscalía creen que le voy a ir a preguntar, a la misma fiscalía en Sonora, en Sinaloa. ¿Qué habría dicho la de Sinaloa si le hubieran preguntado por la probidad de Rubén Rocha o de Insunza? Por supuesto que son demócratas. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran preguntado con este modelito sobre la probidad de Adán Augusto, que ya estaba el informe de la barredora en Guacamaya Leaks y del Centro Nacional de Fusión e Inteligencia? Ah, no, por supuesto que puede competir. Y por eso ponías tú un muy buen ejemplo. ¿Qué pasa si Super Andy López Beltrán ya fue imputado por un testigo en los juicios en Estados por lo Unidos? menos señalado ya públicamente, por ejemplo. Pero por eso decía Paulina Rubio ayer, si Andy López Beltrán El viernes. es candidato, el viernes, si decía, si Andy López Beltrán es candidato, todo esto no es más que una, digamos, comisión del bañagatos para engañar a la gente y decir, ya no va a haber narcos postulados por Morena. Te lo juro y perjuro que ya lo revisé. Y Por eso es tan importante. Hablando de señalados, ¿hay algún antecedente de alguien que haya pedido licencia y que 10 horas después haya regresado, como sucedió con el senador Insunza? Yunes, cuando el Yunes propietario se fue porque le dolía la espalda, Mónica, llegó el papá para arrebatarnos la justicia. Sí, pero ya no regresó. Ah, bueno. Sí, regresó milagrosamente. después. Fíjate, tenía tanto dolor de espalda y se curó cierto. como en 8 horas. Es que eso llamó mucho la atención, pero no los quiero dejar ir sin hacerles una pregunta que además creo que ya está en el ambiente. Y sobre todo para ver quién va a tener más, hoy que los tengo a los dos aquí, legitimidad para encabezar a la oposición en en las próximas elecciones, sobre todo el 2030. ¿El PRI o el PAN? Y les voy a decir por qué se los pregunto. ¿Se estará construyendo acaso en la figura de Maru Campos un nuevo candidato a la presidencia de México? A ver, yo te voy a decir algo. Mira, no nos desesperemos. Yo veo primero una esperanza todavía en el país, que es la prensa libre. Porque eso le molesta mucho al poder, la prensa libre. Y vi reporteros y periodistas y analistas 40 horas sin dormir ahí en la Cámara, reporteando lo que estaba pasando. Y vi medios, no es porque esté aquí como ustedes, diciendo lo que estaba pasando. Esa es la primera esperanza. Segunda, tienen que madurar las condiciones objetivas y subjetivas para que haya un gran movimiento. Y eso está sucediendo. Lo de Rocha Moya ya pegó, ya todo el mundo sabe. Y ya la gente empieza Ya a hasta decir... nos piden que no les digamos narcos. Sí, y ya la gente empieza a decir, hay que hacer un cambio. Yo creo que cuando esto suceda, van a darse las condiciones para los liderazgos, para que salgan los liderazgos en el 2030. Por lo pronto, hoy necesitamos enfrentar el 2027 de manera muy inteligente las oposiciones para ganar distritos de mayoría y tener porcentaje y quitarle a Morena la mitad más uno de los diputados para que no puedan tener presupuesto, para que no puedan controlar la Auditoría Superior de la Federación, para hacer comisiones de investigación, para quitarle las comisiones importantes y poder cuestionar al poder. Terminamos contigo, Federico. Al país lo tienen que rescatar los mexicanos que no van a votar, los mexicanos que dejaron de ir a votar porque algún día se desencantaron del PRI o del PAN. Esos mexicanos más que el PRI o el PAN, si salen a votar, si la gente que dejó de votar con estos narcos del bienestar, con todo lo que está pasando, entiende que el abstencionismo ya no es opción, no van a votar por los narcos y solo les queda el PRI o el PAN. Lo más importante es que la gente valore su voto. Ayer se robaron tu voto, el de Rubén, el mío el viernes, de todos. ¿Por qué? Porque aunque les ganes a los narcos, te lo quieren arrebatar en sus tribunales. Tiene que ganárseles por tantos votos que ni con estas artimañas puedan arrebatarle el triunfo a los mexicanos. ¿Se está construyendo un candidato a la presidencia del 2030 con Maru Campos, sí o no, para ti? Pues sí, porque la están dando una dimensión nacional. Y si tú ves las encuestas,
Maru va a salir en las próximas encuestas en un grado de conocimiento y empatía Cuando no estaba ni considerada. que no lo tenía anteriormente. Y entonces, ¿quién tendrá en el 2030 más derechos, repito mi pregunta, a encabezar la oposición en las elecciones? ¿El PRI o el PAN? ¿Se irán a unir? Mira, son dos grandes partidos y puede haber más partidos opositores. Yo soy de los que digo, vamos por el 27. Yo celebro que mucha gente haya salido a defender a Maru de esta ofensiva atroz que se lanzó Pero contra coincides ella en que y solo fue un perversa. distractor Ah, sí, fue un perversísimo distractor para el perverso. miércoles. Sí. Pero yo creo que se está haciendo ya la masa de conciencia de que el país va mal y que tenemos todos que detener esa destrucción. Y yo confío en la sabiduría de panistas, priistas y otros opositores para encontrar una ruta para ganar el 30. Es que lo que pareciera es que hacia donde vamos con todo lo que se votó esta semana es más bien hacia una crisis política, no hacia una determinación de lo que va a pasar en función ¿Pero te digo algo? de la ¿Te digo algo? Que se agudicen las contradicciones. Y eso decía, y lo sabe López Obrador, porque al igual que muchos otros, ese es un principio maoísta. Que se agudicen las contradicciones para que entonces, ya agudizadas, la gente despierte y todos despertamos. Y yo diría que la Híjole, crisis sí. es la crisis de los narcos del bienestar. La crisis es la de Claudia. Crisis la que ella se duerme teniendo que decidir si va a defender a México o a sus narcos. Y los 60 días, Mónica, ya cada día son menos, porque luego se nos olvida, ¿no? Eran 60 días y ya le quedan menos para decidir. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí esta noche y a ustedes sobre todo muchísimas gracias. Claro que esta discusión la vamos a continuar. Por lo pronto tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza y esto fue Sala de Guerra.